Buenos días, mis apreciados. Vamos a comenzar una serie de apartados acerca de la resistencia a la insulina y las enfermedades crónico-degenerativas. Y en este primer apartado, acerca de la insulina y la diabetes, que nos va a llevar una serie completa de varios temas, vamos a abordar toda la parte clínica, algunos aspectos bioquímicos, la parte nutricional, acerca de cómo la insulina influye en la causa para que se forme la diabetes. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos guíe en esta serie. Padre, te damos gracias por amarnos, cuidarnos y a través de tu revelación dejarnos, Señor, conceptos bien claros de cómo cuidar nuestro cuerpo para evitar las enfermedades crónico-degenerativas. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el libro del Éxodo, capítulo 15, un texto que nos habla de algo muy importante en esta temática que vamos a tener. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: Y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La inspiración es muy clara cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En la gramática hebrea, el verbo oír está implícitamente relacionado con una acción, y esa acción es obediencia. Si nosotros obedecemos las leyes que Dios estableció desde el Génesis 1:29 para nuestro bienestar, pues como dice allí Moisés en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de la que participaban los egipcios vendrá a nosotros. Es decir, la diabetes viene desde allá, desde la cultura egipcia. Y más adelante vamos a ver un apartado especial por qué en la cultura egipcia ya sufrían de diabetes y hoy, que casi 4.000 años después, todavía el mundo entero sigue padeciendo la enfermedad. Inicialmente vamos a tratar de hacer una miscelánea, una mezcla entre la resistencia a la insulina, la diabetes y una serie de cosas que vamos a ver. En este primer apartado vamos a empezar a hablar de la resistencia a la insulina, cómo influye en la generación de la diabetes. Entonces, esta resistencia a la insulina generalmente se produce cuando las células de los músculos, las células de las grasas y las células del hígado, que son como los mayores reservorios donde la glucosa ingresa y se almacena ahí como energía inmediata, no responden bien a la insulina. Y la insulina, recordemos que es una hormona encargada de abrir la puerta para que esta glucosa ingrese, entre a la célula de manera especial a la mitocondria, y allí a través del ciclo de Krebs ella pueda convertirse en energía inmediata para nuestro cuerpo. Entonces, como resultado de que no hay una respuesta, es decir, se está generando unas resistencias, pues el páncreas produce cada vez más insulina para ayudar a que la glucosa entre a la célula. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina y no se resista, entonces los niveles de glucosa en la sangre se mantendrán en un rango saludable. Pero ¿qué pasa cuando
sin que nosotros seamos conscientes, y hemos venido hablando de la importancia de la alimentación consciente. ¿Qué sucede cuando la resistencia a la insulina se convierte en una respuesta biológica anormal, donde se está alterando por la presencia de un factor insulínico presente en los lácteos, del cual vamos a tener un apartado especial, llamado IGF-1, que genera unos receptores homólogos a la insulina? Es decir, cuando nosotros consumimos café, la cafeína, cuando nosotros consumimos leche, la lactosa, y de manera especial la proteína de la leche, la caseína, parece que le dieran una información un poco diferente a las células, y ellas generan unos receptores homólogos a la insulina, y estos mantienen esa resistencia permanentemente. Vamos a tratar de irlo explicando poco a poco. Pero inicialmente, digamos, algunos tips que vamos a ver en estos apartados, y es cómo la insulina puede también generar que el ácido úrico se eleve, generando inflamación. Cómo la resistencia a la insulina a largo plazo, años haciendo esa resistencia, me puede generar una esteatosis hepática. Cómo una vez que el hígado no está trabajando bien y se ha vuelto graso, entonces el colesterol total empieza a elevarse, el colesterol bueno, que es la lipoproteína alta densidad del HDL, empieza a bajarse, y empezamos a tener triglicéridos muy elevados. Pero también vamos a ver cómo esta resistencia a la insulina, al cuerpo no saberle dar un manejo, no quemar esos azúcares permanentemente circulando en sangre, pues va a generar una diabetes tipo 2, que es la famosa diabetes del adulto, o la diabetes insulino-resistente. También vamos a ver cómo se puede generar hipertensión arterial. En algunos pacientes jóvenes se puede generar un síndrome poliquístico de ovario o un síndrome poliquístico de mama. Se van a ver algunos síntomas muy marcados como la acantosis nigricans, esas manchas negras que se presentan en el cuello o en la axila o en el pecho. Entonces, esos papilomas, esas verrugas rojas permanentemente, entonces nos están diciendo que hay una resistencia a la insulina, sumado que el peso empieza a ir elevándose poco a poco, generando una obesidad abdominal. Pero también en los famosos estudios de epigenética, vienen saliendo unos estudios muy importantes acerca de cómo la disfunción mitocondrial no solamente causa diabetes, resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, y entonces ese daño o esa disfunción mitocondrial, que va a ser parte ahí de toda esa estructura de la resistencia a la insulina, entonces va a generar un daño bastante agresivo. Recordemos que la respiración aeróbica a nivel dentro de la mitocondria, que sucede en ella y que necesita varios factores para que se dé todo ese proceso del ciclo de Krebs, y para que toda esa glucosa que ingresó a la mitocondria pues se pueda convertir en energía. Y hay dos factores muy importantes que también hacen parte de todo este aglomerado, y son la enzima citocromo C, que hace parte de todo ese grupo de estructuras que garantizan que la mitocondria pueda trabajar bien. Entonces, el citocromo C
y la melatonina. Estos dos factores son muy importantes cuando estamos haciendo resistencia a la insulina, cuando estamos inflamados, haciendo inflamación crónica persistente, entonces pueden generar un daño a nivel de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria la heredamos solo de las madres. Nosotros los padres no tenemos la capacidad de dar ese factor hereditario, esa información genética para que nuestros hijos formen mitocondria. La heredamos solo de las madres. Entonces, el citocromo C, que es el que transporta los electrones de los alimentos y los lleva a la mitocondria para posteriormente ser utilizados en todo este ciclo para convertirlos en energía, pues se ha estudiado, se viene viendo dentro de la epigenética, se viene viendo dentro de la disfunción mitocondrial de que el exceso de estrés, es decir, niveles permanentes de cortisol alto, van a generar un daño en este citocromo C. Ahora, cuando no se libera, es decir, el cortisol, el exceso de estrés, hace que no se libere ni se produzca los niveles necesarios de un antioxidante muy poderoso para la mitocondria como es el glutatión. Entonces mire cómo van apareciendo una serie de factores dentro de esta epigenética, dentro de esta disfunción mitocondrial que vamos a tratar de ver poco a poco en estos apartados. Entonces, cuando yo no recibo la luz solar, y de manera especial cuando mi cuerpo no está en contacto permanente con los rayos infrarrojos, que son los encargados de garantizar de que llegue la melatonina a la mitocondria. Y sumado a eso, si estoy manejando niveles altos de estrés, entonces vamos a tener más problemas dentro de todo este proceso de la disfunción de las mitocondrias. Recordemos que la melatonina, al igual que el glutatión, son de los antioxidantes más importantes dentro de la mitocondria. Y la melatonina, de manera especial, es el antioxidante que evita el daño causado por el oxígeno producido durante este proceso aeróbico. Recordemos una vez más, lo que comemos se convierte en glucosa, la insulina debe coger esta glucosa, llevarla a la célula de manera especial en la mitocondria y entonces a través de todo ese proceso del ciclo de Krebs, todo ese proceso aeróbico, se generan radicales libres como los peróxidos y los superóxidos. Por eso la melatonina y el glutatión, dos antioxidantes poderosos a nivel de la mitocondria, van a evitar esa disfunción mitocondrial. Es decir, en la mayoría de las personas, ambos procesos, ambos elementos, como el citocromo C y la melatonina, han dejado de producirse. Es decir, la disfunción de la mitocondria ha hecho que el citocromo C no se esté produciendo, que la melatonina no se esté produciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los volvemos a producir de tal manera que la mitocondria se pueda beneficiar de la melatonina y del citocromo C? Entonces, una vez más, reiteramos algo que todos los martes, los miércoles y los jueves en nuestros talleres prácticos les estamos enseñando, y cómo es el contacto permanente con el suelo, con la tierra, con la arena, va a garantizar que la luz infrarroja nos ayude a que ingrese a la mitocondria la melatonina y a la vez se active el citocromo C
y entonces van a garantizar de que esta mitocondria se pueda restaurar y pueda hacer su proceso de Krebs normal. Una de las grandes causas de la diabetes es que la mayoría de los diabéticos tienen pocas mitocondrias y la mayoría de estas no funcionan. Y si están consumiendo metformina, esta metformina hace que la célula del músculo se abra, deje ingresar la glucosa, pero como la mitocondria está dañada, no la puede convertir en energía. Es decir, esa glucosa que la metformina introduce al romper el músculo, el cuerpo no la puede utilizar. Y si no la puede utilizar, entonces el músculo la almacena como en grasa. Y de manera especial, triglicéridos. Y si no hacemos ejercicio de alto impacto, no se quema, se acumula y va generando la famosa obesidad. Entonces, recordemos 3 cosas muy importantes. Número 1, el primer consejo de Dios en Éxodo 15:26 es: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El verbo oír es una invitación a obedecer, pero ¿a obedecer qué? Entonces, en Génesis 1:29 nos dice que Dios nos dejó en la alimentación frutas frescas, verduras oleaginosas, tubérculos, cereales integrales y una serie de sustratos, de nutrientes para garantizar de que no se genere esta resistencia a la insulina. Pero no solamente es aprender a oír la voz de Jehová para tener claro cómo es nuestra alimentación, sino que cuando uno lee el libro de Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, también ahí implícitamente en ese paquete divino que Dios dejó dentro de la epigenética para garantizar que nuestras mitocondrias trabajen bien y no se genere todo este proceso de resistencia a la insulina, entonces debemos tener en cuenta que tenemos que tener muy buenos hábitos, muy buen estilo de vida, una excelente alimentación, lo más integral y vegana posible, pero a la vez una excelente comunión con mi Creador, con mi prójimo y consigo mismo, porque de eso va a depender toda la parte psicoemocional. Cuando una persona emocionalmente está alterada y generalmente está estresada, se generan unos cambios bioquímicos en la ruta metabólica de la glucosa, en la ruta metabólica de las grasas, en la ruta metabólica de las proteínas. Por eso la invitación que Dios hace en Génesis 1, en Éxodo 15:26, en Génesis 15:26 es: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, como resultado, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor nos quiere sanar. Vamos a implorar su bendición. Padre, te damos gracias por amarnos, gracias por la revelación de tu palabra y el deseo permanente de que gocemos de longevidad y de salubridad. Danos, Señor, tu espíritu para vencer nuestros malos hábitos, nuestro mal estilo de vida y poder tener una alimentación consciente, responsable, asertiva, funcional, que garantice que todo nuestro ser esté en armonía. En el nombre de Jesús, amén.